Buenos días, aquí estoy de nuevo. Aunque ya me bañé, ya pasaron varios días, aunque me vean con la misma playerita, ya la lavaron también. De hecho, huelo a un perfume muy rico, una colonia, que me gusta a mí porque tiene lavanda. Eh, el día de hoy quiero de alguna manera comenzar a redondear lo que hemos hecho hasta ahorita. Les recuerdo que hemos visto un diario, hemos visto un poema, les he encargado a ustedes un diario y que partieran de ese diario para hacer un poema. Y vamos a entrar a lo que se llama la descripción y ahí nos vamos a quedar pues no sé, un mes o algo así, porque la descripción es muy importante. Hoy en día ya no describimos. Cuando eh, le decimos a alguien, fíjate que me compré una camisa muy bonita, ahí en Altama las tienen baratísimas, ay, ¿cómo es? Y uno espera que le dé la descripción, lo primero que hacen, sacan el teléfono. Mira, es así. Nosotros ya no describimos. Ya no decimos pues la manga es así, tiene rayitas, es de este color, la textura se siente muy finita. En fin, eso ya no lo hacemos. Lo hace el teléfono. Entonces ahí hay un peligro, sobre todo para aquellos de ustedes que en algún momento quieran escribir. La descripción es algo fundamental. En nuestro manual de redacción 2, casi al principio, viene la definición de lo que es la descripción. Es un poquito extensa, pero básicamente que a mí me gusta es esto. Es una pintura hecha con palabras. Es una pintura hecha con palabras. Mantengan eso en mente y verán que si alguna vez tienen que hacer una descripción, el que les quede en la cabeza que va a ser una pintura y que sobre todo se la vas a describir a alguien que no la está viendo físicamente, pues le tienes que decir cómo es, porque si no, de nada va a servir, pues es de color azul y color verde y tiene barniz, y no, pues eso no me dice nada. Les voy a pedir que lean todo este capítulo, no lo vamos a leer aquí porque sería una pérdida de tiempo, en el sentido de que pues, lo pueden leer allá en su casa, pero sí quiero subrayar, y esto es muy importante, subrayar. En la parte de abajo hay un pequeño mapa conceptual que es fundamental. Ese mapita conceptual dice descripción y está dividido en 3 entradas. Una de las entradas dice observar, la otra entrada dice seleccionar y la tercera y última escribir. Ok, bueno, la primera es obvia, tenemos que observar. ¿Sí? Pero cuando nosotros observamos, eh, extraordinariamente hay alguien que pueda mencionar todo lo que vio en una primera vista. Entonces, lo que tenemos que nosotros tener en mente es seleccionar algo que de alguna manera califique o dé una idea de lo que queremos. O sea, por ejemplo, el comedor, ustedes conocen todos mi comedor, saben que lo tengo lleno de chácharas. Y entonces, bueno, pues de una entrada, ¿qué? ¿Qué vas a decir? Pues hay porcelana, hay un candil, hay pinturas religiosas. Tienes que hacer una selección y luego ser cuidadoso con esa selección, porque por ejemplo si dices, hay pinturas religiosas, dices tú, pues será una iglesia. No, son cuadros que están ahí por su valor estético. ¿Sí? Entonces, esa selección es muy importante, pero esa selección no nada más es importante para un objetivo de cosas, también es importante en una descripción de una persona. Cuando vas a describir una persona, no vas a hablar que tiene un lunar aquí y un lunar allá y que tiene 17 cabellos acá por la oreja. Pues eso no lo vas a hacer. En todo caso, vas a decir, traía un peinado
a la no sé qué, o muy parecido al que usa la reina de España, o algo así de una persona muy conocida que nos pueda identificar y a la persona a la que le vamos a hacer la descripción. Hay una teoría que a mí siempre me ha gustado mucho y porque la aprendí muy jovencito, que es de los estructuralistas rusos. Eh, en el siglo pasado, ahí por 1920, 30, 40, se formó una escuela de crítica literaria. Esto que les estoy contando es muy resumido y muy simple. En realidad es un movimiento fundamental e importantísimo, ¿sí? Porque no nada más son los estructuralistas rusos, sino también los de la escuela de Viena y los de la escuela de, no recuerdo si es de Nueva York o de qué, pero hay una que es norteamericana que es también sumamente importante. Entre ellos el gran filósofo Noam Chomsky, que afortunadamente todavía vive. Eh, Todas estas personas cambiaron de alguna manera nuestra manera de ver la literatura, de ver la escritura, y de hecho yo en el curso de literatura apliqué algunas de esas cosas. Tengo una historia de la literatura que no tiene fechas ni nombres de personas ni títulos, no tiene nada. Nada más voy contando lo que va sucediendo, pero sin mencionar los títulos de algún libro o el nombre de algún escritor o alguna fecha. Porque ellos decían, entre otras cosas, entre muchas cosas que ellos aportaron, decían que una verdadera historia de la literatura no necesitaba de saber uno si tal o cual escritor era un ebrio o un alcohólico o tenía una vida muy fea. Sin embargo, la verdad es que luego todo eso le da un cierto sabor a lo que leemos. Recuerden lo que les platiqué de Giacomo Leopardi, este gran poeta italiano que llevó una vida asquerosísima y sin embargo escribió una obra extraordinaria. Bueno, pero me iba a referir yo a lo que uno de los estructuralistas rusos, que siempre se me quedó, no sé por qué, pero esa es una de las lecciones que siempre se me quedó, y que era, él decía que muchas veces cuando hacíamos la descripción dentro de una novela o un cuento, le estaba hablando de textos literarios, eh, muchas veces el mencionar un solo objeto y regodearse en él resultaba mucho más interesante que mencionar a todos los objetos que estaban ahí en ese lugar. Desde luego, él hacía la salvedad siempre y cuando no sean importantes para la trama de la obra, porque también la descripción tiene varias vertientes, no hay una sola descripción. Hay descripciones que pueden servirnos para crear un ambiente. Sí, 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 yo digo, bueno, es que entré a un salón que tenía unas cortinas negras de terciopelo que prácticamente no dejaban filtrarse la luz, y al caminar yo la duela del piso hacía unos ruidos que a mí en lo personal me parecían siniestros, e inclusive casi estoy seguro que oí el graznido de un cuervo. Bueno, ya estoy yo dando una atmósfera con aquella descripción. Es obvio que ahí si hago una descripción de un pastel, pues está fuera de lugar. Bueno, entonces volviendo a lo del estructuralista ruso, él decía esto de muchas veces, pues bueno, te puedes dar el gusto de, si estás escribiendo, por ejemplo, si quisieran alguien describirme cómo soy, decir, bueno, hay una vitrina ahí en la casa de Mr. Vega que tiene distintos tipos de porcelana, de esto, del otro y de aquello. Y bueno, dices, bueno, pues es una persona sensible. Es obvio que no debo de ser una persona eh, silvestre o, por decirlo de alguna manera, fina, ¿no? Que me conmueve la belleza, y por lo tanto no me dejo llevar por acciones brutales. A ese grado llegan las descripciones. Bueno, continuando con lo de la descripción,
Lo que van ustedes a leer empieza en la página 29, no, 28, 208, 208. Al principio aquí está, luego, lo que es la definición de, de descripción. Bastará con que pongan que es una pintura con palabras, con eso me conformo. Eh, le precede, y si ustedes quieren hacerlo, lean, si no quieren leer los tres, porque ya luego se cansan de tanto leer, lean uno de ellos para que vean cómo son las descripciones tanto de paisaje como de personas, de objetos. E inmediatamente después, en este mismo capítulo, viene lo que les acabo de decir, la definición, que la tienen aquí, y sobre todo échenle un vistazo a este mapa conceptual. Es pequeñito, no sé si se verá allá, pero aquí dice descripción, y luego dice aquí arriba observar, y aquí viene, se les desglosan lo que es el observar según el libro, seleccionar, aquí vuelven a hacer lo mismo, y luego por último escribir y vuelven a hacer lo último. Esto sería como una receta de lo que es una descripción, aunque yo ya les he dicho que no hay recetas. Si existieran recetas, yo ya hubiera comprado una receta de cómo escribir como Octavio Paz. No la hay, no la hay. Bueno, toda la teoría termina en este siguiente parrafito. Entonces, como ven, no es mucho. Es esto y es esto. No creo que tengan dudas. Es muy fácil esto en teoría. Porque ya cuando lo vamos a aplicar, ¡ay! Nos cuesta un trabajo. Les puedo poner, no sé, una figurita de porcelana y pedirles que me la describan, y casi estoy seguro que el 80% de ustedes va a decir, pues es una figurita de una persona que tiene un perrito ahí en el pasto. Bueno, sí, ¿cómo está vestido? ¿Es un hombre blanco? ¿Es un hombre de color? ¿Es oriental? Se ve pobre, su ropa es elegante, trae un sombrero. ¿Por qué está con un perro? ¿De qué tipo de escultura o porcelana es? En fin, hay miles de cosas que describir y que le podemos decir a nuestro lector. Recuerden que yo estoy hablando de lectores que leen, no de lectores que ven, ¿sí? No hay ningún problema. Yo nunca he tenido nada en contra de las películas, los documentales, todo esto me parece extraordinario. Pero una cosa es la descripción por escrito y otra cosa es la descripción de una pantalla. Hay un dicho que todos lo conocemos, que es cierto, que una imagen vale por 1000 palabras. Es cierto. Pero también una buena descripción vale por 1.000.000 de libros. ¿Sí? Hay descripciones que cuando está uno leyendo en novela o en cuento, o inclusive hasta en poemas, las encuentra uno con mucho gusto y hasta las subraya uno de alguna manera, porque las recuerda uno siempre. Y dice, ay, esa descripción donde dice que el árbol se veía de perfil con la luna atrás, y cuando ella va subiendo la pequeña colina y él está allá. Es decir, todas esas imágenes que nos las van describiendo en nuestro texto, se nos quedan. También se nos quedan las imágenes de las películas. Me atonté ahorita porque me está acordando de algunas. Creo que una muy famosa es aquella donde en la bicicleta el E.T. empieza a volar por el cielo y atrás hay una luna. La verdad es que ahí el director se lo fusiló de otras imágenes que ya existen posteriores a esas. Sin embargo, hay
otras imágenes que... hay una película que a mí siempre me ha gustado mucho, ojalá que la puedan ver, se llama Enamorada, está en la red, es con María Félix y Pedro Armendáriz, y hay una escena donde Pedro Armendáriz, que es el general de los rebeldes, va a dejar la plaza y ya se va, y María Félix sale asustadísima porque se va el amor de su vida, y recuerden aquellas casas coloniales con aquellas paredes enormes, y entonces en la pared se, se dibuja la sombra de los soldados rebeldes y se ve la figura de María Félix corriendo para ver dónde estaba el capitán, que era el amor de su vida. Pero esa imagen, si ustedes alguna vez la llegan a ver, no la van a olvidar. Es como la última imagen de la película también, jamás la van a olvidar. No les digo de qué es para que se vean la película, está ahí, les digo, no hay que comprarla, no hay que pagar nada ni nada, está ahí, no es inapropiada ni nada, es de hecho La fierecilla domada de William Shakespeare, nada más que el Indio Fernández, que es el director, la adaptó a los tiempos de la Revolución aquí en México y a las costumbres mexicanas. Entonces, ojalá que lo puedan ver. Se llama Enamorada, de María Félix, con María Félix y Pedro Armendáriz. Bueno, creo que no hay más que decir respecto a la descripción, es decir, más que por ahí ya les envié una tarea, no estoy muy seguro, creo que sí, que es sobre los diálogos que quiero que lean. Hay uno en particular que es el que describe la Ciudad de México. Son estos diálogos de Francisco Cervantes de Salazar. ¿Por qué estos diálogos? Les voy a decir por qué. La primera razón es porque es uno de los primeros textos que se escriben ya aquí en la Nueva España, había dejado de ser Tenochtitlan, en donde un español, este es Francisco Cervantes de Salazar, pero él ya habla como criollo, él ya habla como que siente orgullo por esta tierra. Él va describiendo las calles de la ciudad, sobre todo la calle de Tacuba, que todavía existe en el centro de México. De hecho, es la calle más antigua del continente que está en uso todavía. Está en uso desde 1300 y desde entonces ha seguido en uso. Es la que está Palacio de Bellas Artes y parte por la parte de atrás hasta la Torre de Catedral. Bueno, aquí desde luego prácticamente no van a reconocer nada porque es una descripción de cómo era la Ciudad de México alrededor de 1550. Les recuerdo que la ciudad de Tenochtitlan o la Ciudad de México cae en 1525, o sea, tendría como unos 25 años de construcciones y demás. Desde luego las construcciones en aquel entonces pues eran, casi parecían fuertes, casi parecían castillos. De esas construcciones prácticamente no ha quedado nada, no hay nada. De lo que es muy rico el centro de México son de construcciones del siglo XVIII y XIX. Hay por ahí una que otra del siglo XVII, pero básicamente son todas del siglo XVIII y XIX. Hay algunas extraordinarias como el Palacio de Minería o el Museo Nacional de Arte o la casa del Conde de Regla, en fin, varias de esas que ahí están todavía, es decir, es nada más ir y verlas. Lo que pasa es que ya no volteamos porque nada más caminamos por la calle y ay, pues aquí está la pared y allá está la ventana y demás, pero hay que estudiarlas muy bien. Por ejemplo, la casa del Conde de Regla, y esto ya no sé si incluirlo en una descripción, pero la casa del Conde de Regla, toda la parte de arriba, es decir, el segundo piso, siempre estaba cerrado y con cortinas. Y le decían al Conde de Regla, le decían, oiga señor, bueno, ¿y usted por qué siempre tiene cerrado ahí
todo eso y decía, es que lo que tengo ahí no necesita el sol. Por supuesto, lo que tenía él era la plata y el oro que extraían de las minas y ahí las tenía guardadas en el segundo piso. Entonces dice, ¿a qué necesitan el sol? ¿Sí? Aquí lo tenemos guardadito. ¿Sí? Era un hombre muy rico y que hizo mucho, desde entonces, desde 1600 y tantos, él fundó lo que se llama la fundación, valga la expresión, Fundación Conde de Regla, que aún hoy en día trabaja, eh, es para personas de cualquier medio que quieran revisarse su vista o que tengan un problema de la vista. Hoy en día hay un gran hospital, ya está saturadísimo porque pues, la Ciudad de México es enorme, depende de la universidad porque él así lo estipuló. Él dejó la suficiente capital para que la universidad manejara ese hospital y hasta la fecha el hospital sigue trabajando. Yo sé todo esto porque ahí fue donde la primera vez que me operaron cuando se me cayó la retina. Y entonces no era el tumulto que hoy en día hay, ¿eh? Era mucho más tranquilo. Me llamaba mucho la atención las enfermeras y los enfermeros porque había de tres tipos: enfermera como la conocemos, enfermero como lo conocemos, y las enfermeras monjas, porque entre las condiciones que puso el conde de Regla es que la orden de no sé qué tenía que asistir a los enfermos ahí. Entonces por eso tienen ahí monjas que atienden, muy amables. Por cierto, yo me acuerdo de la hermana que me tocó, que se llamaba la hermana San Juan, ya debe de haber fallecido, porque a mí me operaron cuando tenía 30 años, algo así, hace 40 años, y ya ella era una persona, pues no sé, como unos 50 y tantos, ¿sí? Pero era de una dulzura y de una amabilidad impresionante, y desde luego sabía muy bien lo que estaba haciendo. El que fuera una monja no implicaba que era una tonta, ¿no? Sabía muy bien cómo poner una inyección o lo que fuera, ¿no? Entonces, todo esto, como ven, es una descripción que les va dando una idea de cómo es este hospital de la Fundación de Regla. Pero en cambio, si yo nada más les digo, sí, es un hospital donde curan los ojos. Bueno, pues sí, no estoy mintiendo, pero pues no dije nada. No dije nada. Ahora, si es un cuento muy pequeño, muy corto, muy breve, sí, ¿verdad? Está de más el hacer una descripción. Les recuerdo la del dinosaurio. Y cuando el dinosaurio despertó, todavía estaba ahí, ¿sí? Entonces, ahí no vamos a meter ninguna descripción de ningún tipo porque vamos a arruinar el cuento. Bueno, espero que hayan comprendido un poquito más sobre la descripción. Vamos a volver sobre esto. Ya tienen una tarea ahí que trata sobre estos diálogos. Aquí vienen dos. En realidad, Cervantes de Salazar escribió tres. Y otra peculiaridad de estos diálogos es que estaban escritos en latín, no estaban escritos en español, ¿sí? Después fueron traducidos, pero fueron escritos en latín y es uno de los primeros libros, tipográficamente hablando, de los cuales todavía conservamos. Curiosamente, nada más conservamos la mitad de la portada porque nunca se ha encontrado la otra mitad de la portada y nada más hay un ejemplar, un solo ejemplar hay. Es el único que quedó. Algún día hablaremos de eso, de los libros. Ya no quiero aquí salir mucho del tema. No olviden leer este pequeño capítulo corto, muy corto, sobre lo que es la descripción. Memorícense ese manual, ese mapa conceptual muy pequeño, y si lo tienen en mente para el resto de su vida, no van a batallar. Ahorita estamos hablando sobre descripciones literarias de una ciudad o tal vez de una persona, pero no sé, tal vez un día alguno de ustedes es gerente y vende refrigeradores y tiene que hacer una descripción. Este mapa conceptual les va a funcionar.
les va a servir. Bien, nos vemos la próxima. Si tienen alguna duda, como siempre les digo, ahí está mi correo para que me hagan todas las preguntas que quieran. Gracias.